De Cadena Política, de Cadena Radio, como todos los martes a la una, me da mucho gusto saludarles aquí en su programa Diálogos Metropolitanos. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Pablo Bazáñez, y como todos los martes, agradecido de su presencia. Hoy, que estamos muy cerca de iniciar el proceso electoral en nuestro país, hay un tema que se escucha mucho, pero que se conoce poco, y que sin duda es polémico, porque algunos tienen una postura y lo descalifican, algunos otros ni idea tenemos de qué significa, y es el asunto de los gobiernos de coalición. Pareciera que esta institución de los gobiernos de coalición es algo como para otros sistemas políticos en otras latitudes del mundo. Es común hablar, por ejemplo, en lugares como Inglaterra, otros países de regímenes parlamentarios, hablar de que hacen coaliciones de gobierno. Pero en México, que tenemos una tradición de un sistema de partido hegemónico, algunos han dicho sistema de partido mayoritario o único, hablar de estas cosas pareciera que no estamos muy acostumbrados y por supuesto, sin duda, es un elemento que me parece fundamental para hablar de un nuevo episodio de la democracia mexicana, en donde sin duda la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos, pero también la posibilidad de ir claramente ante una ciudadanía que pueda fijar postura ante lo que los partidos políticos le dicen, sin duda es un tema fundamental. Así pues, hablar hoy de gobiernos de coalición es el tema que nos convoca hoy en Diálogos Metropolitanos y sin duda también un tema que nos permite también pensar cómo esto hay que discutirlo, hay que cuestionarlo, cómo un gobierno de coalición podría a mí como ciudadano traerme un beneficio, cómo un gobierno de coalición podría generar que en mi municipio, en mi ciudad, en mi estado, verdaderamente, o en el gobierno federal, fuera algo que elevara la calidad de los gobiernos y la calidad de la vida, de la vida política de nuestro país. Bueno, para hablarnos de esto, creo que hemos seleccionado a la persona que más sabe de esto y que sin duda es una eminencia en la materia, no solamente por la parte teórica, sino fundamentalmente por la parte práctica. Una persona que en su trayectoria política, como servidor público, como legislador, ha siempre estado del lado de los acuerdos, buscando construir, buscando generar coincidencias y dejando a veces de lado lo que nos separa como ciudadanos, como mexicanos. A veces es más difícil pensar y trabajar en lo que nos une que estar viendo aquello que nos divide. Por eso, un experto en los temas políticos que ha sido senador de la República, diputado federal, presidente y fundador del Partido de la Revolución Democrática, entre otros muchos temas. Pues hoy tengo el gusto de que nos acompañe el ingeniero Jesús Ortega. Él es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional, político, articulista en medios de comunicación, como El Financiero, El Universal, El Economista, entre otros. Hoy, Jesús Ortega es el coordinador de la mesa temática justamente del tema que hoy nos ocupa, gobiernos de coalición, en el equipo de campaña de Xochitl Gálvez. Doy la bienvenida a mi querido amigo Jesús Ortega. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Diálogos Metropolitanos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, con el gusto de tenerte aquí con nosotros y Pero por supuesto, estoy tratando de iniciar el video porque a ver, vamos a ver, no estamos viendo a Jesús, pero ahorita lo vamos a ver ya, pero mientras se conecta, aquí está ahí ya está. la imagen. Jesús, qué gusto saludarte hoy aquí en Diálogos Metropolitanos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo, por tu gentil invitación para dialogar, para reflexionar sobre un tema fundamental. ¿Cómo pueden mejorar las cosas en nuestro país? Cambiando de gobierno, pero no solamente cambiando de la persona que está en el gobierno, sino cambiando de régimen político, es decir, cambiando de la forma de cómo se gobierna Eso es muy y de interesante los porque contenidos hay mucho que debe de tener rechazo, el ¿no, gobierno. Jesús, de los ciudadanos porque piensan que el que gobierna lo hace como solamente para sus propios intereses, no toma en cuenta a nadie, tiene su propia agenda y solamente pareciera un diálogo de sordos porque a nadie pela.
Hoy eso aleja a los ciudadanos de la política y ante esta, digamos, este descrédito de la política, viene esta figura novedosa en el sistema político que tú estás también impulsando. Recientemente asistí contigo a un foro sobre este tema de los gobiernos de coalición y tienen muchas aristas y de ahí me surgió, la gente tiene que saber más de esto porque no es muy claro qué significa un gobierno de coalición. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿para qué sirve un gobierno de coalición y en qué consiste el hecho de hablar de esto y qué utilidad tiene en esto que estás manejando como una verdadero cambio del sistema político mexicano? ¿Qué lugar tendrían los gobiernos de coalición en un sistema mucho más abierto, más democrático, más plural, más tolerante? Sí, como bien lo decías tú hace rato, los gobiernos de coalición surgen principalmente en los regímenes parlamentarios. Estos regímenes parlamentarios que se sucedieron especialmente en Europa, en la Europa del siglo XX y principalmente en la Europa de la posguerra, y surgen porque en los regímenes parlamentarios las elecciones generales se convocan para ver qué fuerza política y qué partido tiene mayoría en el Congreso. Y cuando una fuerza tiene mayoría en el Congreso, entonces se le encarga formar gobierno Así es. y simplemente lleva a la práctica ese procedimiento de formar gobierno. Pero hay ocasiones en que la fuerza que tiene el mayor número de escaños no tiene por sí mismo mayoría en el Congreso y por lo tanto llama a otras fuerzas, este partido que tiene mayoría en el Congreso, llama a otras fuerzas para hacer una coalición de gobierno que permita formar un gobierno que tenga mayoría en el Congreso del país respectivo. Hace poco vimos el caso de las negociaciones que llevaba el Partido Ujú. Socialista Obrero Español para formar gobierno, y eso sucedía porque el número de escaños que tenía en el Congreso español no eran suficientes para tener la mayoría absoluta y poder lograr formar el gobierno. ¿Qué hizo el dirigente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, del Partido Socialdemócrata Español? Pues lo que hizo es llamar a otra serie de agrupaciones que se llama Sumar. Con ellos hizo mayoría y con ellos formó un gobierno de coalición. ¿Y en qué consiste básicamente el gobierno de coalición? Que van a gobernar en torno a un programa, no en torno a la voluntad del Claro. presidente, no en torno a los caprichos del presidente, no en torno a los desatinos tan frecuentes en los gobiernos unipersonales, sino en torno a un programa que es concertado por los integrantes de la coalición y que tiene que ver con lo que dijeron en las campañas electorales. Eso me hace mucho Generalmente, sentido. Me hace mucho sentido porque la gente dice, cuando hemos tenido la oportunidad de participar en procesos electorales, un servidor pues ha tenido también esa oportunidad en mi municipio de ser diputado local, federal, etcétera. Y la gente te dice en la comunidad cuando vas a tocar, oiga, usted viene aquí y dice una cosa, pero después ya no sabemos nada ni de lo que propuso, ni si lo hizo o no lo hizo, y pierde uno el contacto. Y pareciera que el tema entonces hace que solamente voten por el carisma o porque le caen bien el candidato o por alguna condición así o por el partido, pero se deja de lado un tanto el tema de las propuestas. Pero además, no tenemos un sistema de evaluación, de contraloría, de seguimiento, de cumplimiento de las propuestas de campaña, Jesús. es correcto, y generalmente los candidatos en las campañas prometen, 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 pero cuando están en el gobierno se olvidan de lo que prometieron y el mejor ejemplo lo podemos tener, bueno, en muchos lados, pero ahora con el presidente López Obrador, todo lo que dijo durante la campaña, nada está cumpliendo o muy poco. En un gobierno de coalición, el sustrato fundamental es qué programa vamos a utilizar como piso para poder tener un gobierno que cumpla efectivamente las expectativas de la gente
que votó por los partidos que forman ese gobierno de coalición. Pero Eso además, está muy pero bien además, porque, sí, 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 platícanos. no, no, dime, te No, escucho. decía que eso está muy bien porque justamente el hecho de que el ciudadano pueda pensar en que el programa esté por delante de la persona o del partido, le da una certeza de a qué le tira cuando va a ir a las urnas. Porque tienes toda la razón, como se dice en el correcto español, de lengua me como un taco, ¿no? Y en Es consecuencia, como dice la canción, prometes y prometes y nada. En consecuencia, ponerle un dique, ponerle una forma de decirle, oye, sobre esta base voy a saber si me estás cumpliendo o no, me parece que genera ciudadanía, Jesús. un segundo elemento para que cumpla el gobierno de coalición con el programa que le da sustrato, que le da sustento, es que sea transparente, que transparente todas sus acciones, para que la gente observe si efectivamente están llevando a la práctica lo que dijeron y además lo están llevando a la práctica con honradez. Por Mm. ejemplo, un gobierno de coalición tiene que ser sancionado si no está cumpliendo con el programa y con el plan de desarrollo que fue aprobado por la mayoría en el Congreso del país correspondiente. Aquí tenemos un plan nacional de desarrollo que lo aprueba la Cámara de Diputados, pero el presidente realmente gobierna en función del plan nacional de desarrollo. Pablo, absolutamente no. El plan lo tiene archivado en un escritorio en el último rincón de Palacio Nacional y lo que él está haciendo es gobernar conforme a los caprichos y a las ocurrencias de un día a otro. Así fue lo de la megafarmacia. Sí, caray. Surgieron las protestas por la falta de medicamentos y un día la ocurrencia de voy a hacer una megafarmacia que hoy estamos viendo es un completo desastre. Bueno, pues en un gobierno de coalición nunca podría suceder esto porque el presidente y el gobierno es sancionado si no Mm. cumplen con, y eso estará establecido en la Constitución, si no cumplen con lo que dijeron en la campaña y con lo que está establecido en el plan de gobierno. Claro, porque a nuestro país y a los dineros que surgen de los impuestos de la gente, nos salen muy caras las ocurrencias. El insomnio del presidente, que seguramente es cuando se le ocurren unas cosas impresionantes, le sale carísimo al erario. Así como tú comentas este ejemplo de la megafarmacia, yo recuerdo cuando el presidente con un gran cinismo o sinceridad, no sé cómo le digamos, señaló que en la noche no había podido dormir y se le ocurrió que al otro día, aunque todos los expertos y sus colaboradores cercanos le dijeron, no canceles el aeropuerto en Texcoco, él dijo, lo voy a cancelar porque esa es una obra que debo de derribar porque es emblemática del gobierno que quiero acabar. Y entonces, lo que hicieron los otros es lo malo, lo que yo voy a hacer es lo bueno, y no es más que las ocurrencias. Y tú dices algo muy importante, la planeación de un gobierno se queda solamente como elemento formal y no como elemento que rija las acciones del día a día. Entonces vamos a salto de mata. Pero entonces el gobierno de coalición, como tú nos estás diciendo, es un antídoto ante las ocurrencias. Pero ¿cómo podemos pasar, si tú nos has dicho, Jesús, que los gobiernos de coalición son propios de un régimen parlamentario, ¿no? Pusiste el caso español, una monarquía parlamentaria finalmente. ¿Cómo podemos pasar de eso que no está en nuestra, digamos, cultura política en el sistema mexicano? ¿Cómo lo podemos insertar en la ley y en nuestra práctica cotidiana? ¿Qué hace falta para que México tenga ese tipo de sistemas que, como tú ya lo has dicho, son muy útiles para poder acotar la acción del gobernante? Sí, es verdad eso que dices, que en la historia política de México no ha habido gobiernos de coalición, sino que únicamente ha habido gobiernos de uno solo. Desde que nos independizamos, los emperadores y luego los caciques y luego los presidentes dictadores y luego las monarquías sexenales en el siglo XX. Y ¿Sí? si te das cuenta, hasta 1996 todo era el presidencialismo omnímodo, absoluto, la autocracia, un solo individuo gobernando, porque
en el régimen de partido de Estado, como tú mencionabas, el Congreso era una caricatura, estaba ahí, pero funcionaba como oficialía de partes, no como un poder de equilibrio del presidente. Y lo Como mismo ahora. sucedía, como ahora la mayoría de Morena, y lo mismo sucedía con la Suprema Corte. Era una corte al servicio del presidente como la quiere hacer actualmente de nueva cuenta López Obrador. No, en un régimen presidencialista que no sea autoritario, sino que sea sujeto a normas democráticas, se puede un gobierno de coalición. ¿Cuáles serían las características? En primer Sí. lugar, no tendría secretarios, sino que Mm. tendría ministros. Interesantísimo. Y los ministros estarían ratificados por el Congreso, Ujú. tendrían deberes y obligaciones y también tendrían que rendir, cada uno de los ministros tendrían que rendir cuentas ante el Congreso de la Unión, digamos como el poder representativo de la soberanía popular. Claro, Pero los ministros y el propio presidente también deberían de estar sujetos a una permanente vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o como se llamara. Y el presidente tomaría decisiones sobre la base de reuniones de gabinete o de un consejo de ministros. ya. Hoy, ¿qué pasa con el presidente? Pues Pues no que las sabemos ni quiénes son decisiones los secretarios, no porque en sí ya sabemos no si él existen. menos todavía. A las 6 de la mañana se reúne con algunos, dice él, pero no hay una reunión de gabinete o del Consejo de Ministros, ni siquiera de los secretarios. Él gobierna, como decía aquel novelista a mediados del siglo pasado, en la soledad de su oficina de Palacio Nacional. Ujú. Y si llama en alguna ocasión a alguno de sus secretarios, es para darle instrucciones, no para reflexionar en conjunto. Un gobierno de coalición es la antítesis de una autocracia. Para combatir el gobierno de uno solo, el gobierno de coalición. Antonio López de Santana, que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, Serenísima. Ujú. acuñó una frase que decía, para gobernar a México se necesita el gobierno de uno solo y palos a diestra y siniestra. Bueno, esa práctica que ha estado presente en toda la historia, este es el momento de cambiarla. Exactamente es el momento de cambiarla. Para en Interesantísimo. lugar del gobierno de uno solo, la autocracia, el gobierno de las ocurrencias, de los dislates, el gobierno de coalición, con planeación, con orden, un gobierno colegiado, con un consejo de ministros transparente y un gobierno con un programa de acción que se deriva de la campaña electoral. Claro, y donde el ciudadano sepa a qué le tira cuando vota por una alternativa política, porque finalmente habrá un esquema para que los pesos y contrapesos que un sistema requiere para estar equilibrado puedan estar verdaderamente expuestos en la forma en que se hace la toma de acuerdos, el diseño de la política pública en el día a día. Esto que nos estás planteando, Jesús, es verdaderamente una cirugía mayor al sistema Sí, político mexicano, en la que estaríamos pasando de un ejecutivo unipersonal, como está diseñado en el sistema inclusive constitucional, a pasar a un sistema mucho más abierto, de mayor contrapeso, de mayor, digamos, racionalidad política y donde los acuerdos, el escuchar, el diálogo, los consensos son parte del día a día y no que alguien tiene la razón y la impone sobre todos. Esto me parece que hace mucho sentido. Y yo quiero preguntarte, este gobierno, estos gobiernos de coalición y las figuras que en el sistema electoral mexicano teníamos de alianzas políticas, ¿es lo mismo o qué diferencias hay? no, Y también te quisiera preguntar sobre esto. ¿Por qué los críticos hoy en la agenda pública nacional sobre este tipo de coaliciones dicen, se unen los que no pueden ganar si estuvieran solos y ese es el único motivo para unirse, están dispuestos dicen ellos, a traicionar en sus principios
con tal de llegar al poder a costa de lo que sea. ¿Qué les dirías a quien dicen cosas de esta naturaleza? Pues que me remitiría a la experiencia. El gobierno más exitoso, a mi parecer, en Europa es el gobierno alemán, que es un gobierno de coalición. ¿Qué partidos forman la coalición de gobierno ahora en Alemania? Fíjate, lo forman los socialdemócratas y lo forman los verdes, que allá sí son auténticamente Sí, defensores del medio sin ambiente. duda, aquí, quién sabe qué defiendan. No, aquí defienden sus intereses y sus actos de Y corrupción. siempre están al mejor Exclusión. postor, pero que lo diga, pero así lo pienso. Sí, así es. Y lo importante es que junto con los socialdemócratas y los verdes gobiernan los liberales. ¿Ah? Tradicionalmente, Estaban en un enfrentados. esquema, parecería que están enfrentados los socialdemócratas y los El liberales, Partido Liberal pero Demócrata Alemán. exactamente, pero ahora en los tiempos del siglo XXI es perfectamente posible, habiéndose eliminado o cuando menos habiéndose colocado en segundo término las ideologías y los dogmatismos, es Claro, perfectamente posible que liberales genuinos puedan aliarse en torno a un gobierno para el país con los socialdemócratas, con la izquierda democrática y los liberales democráticos. Pongo el ejemplo de la concertación chilena también. ¿Por qué se unieron los liberales con los socialistas y con los comunistas? Con un propósito, hacer un gobierno para sacar a Pinochet, al dictador, del poder. Y luego me acuerdo del compromiso histórico en Italia, socialistas, liberales, comunistas formaron un gobierno para enfrentar una situación de crisis política. Entonces es una falsedad que los gobiernos de coalición solo son con partidos que tienen absoluta identidad. No, se pueden formar para crear un programa de gobierno que beneficie al conjunto de la población. Ahora toma en cuenta una cosa, que este país es plural, es claro. diverso en lo religioso, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, y por lo tanto debemos de aspirar a tener el gobierno que agrupe al mayor número de intereses de la sociedad. Y para eso debemos dejar de lado visiones dogmáticas y estrechas y entender de manera práctica y de manera sencilla que se necesita un gobierno eficaz para Claro. resolver los problemas de la gente. Esto es muy relevante, Jesús, lo que nos estás comentando. Y este tránsito de un federalismo presidencialista a un federalismo que tenga un corte cercano a lo parlamentario, sin duda no tiene una implicación solamente en lo que hace a cómo va a funcionar el gobierno de la República, sino también tiene una implicación a cómo se va a gestar el poder en las entidades federativas, en los municipios, de tal suerte que estos gobiernos de entrada incorporan en el sistema político algo que es muy importante, que es la idea de los equilibrios. Y aquí hay un dicho que viene desde la Revolución Francesa que decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y donde se ejerce un poder que no tiene una manera de tener un equilibrio, un contrapeso, alguien que le enmiende la plana, que le diga, oye, no, tú eres el presidente y eres nuestro empleado, no eres el dueño de nuestros destinos ni de nuestros impuestos y no puedes hacer lo que se te dé la gana. Entonces, ¿cómo podría este gobierno de coalición ya inserto en el sistema político mexicano ayudar a que estados y municipios también tuvieran la posibilidad de estar más fuertes y contribuir mejor en el pacto federal? Porque los gobiernos de uno solo tienden a esto que tú dices, a centralizar el poder, no a distribuirlo en un auténtico federalismo, sino a centralizarlo. Porfirio Díaz, que por cierto era liberal y supuestamente federalista, pero era un dictador centralista, Así es. concentrador absoluto del poder en su persona. ¿A quién gobernaba, a quién mandaba a los estados, a los que llamaba él sus jefes, Los jefes jefes políticos políticos, a sus eran compadres, sus a compadres, los que ¿sí? le respondían a él? ¿A quién está Subordinados. nombrando López Obrador como gobernadores Tal de cual. Morena en algunos estados? Igual,
a sus comadres o a sus compadres para que le respondan a él, no para que le respondan a los gobernados en sus entidades. De tal manera que el gobierno de uno solo, dejando de serlo para convertirse en un gobierno de coalición, también permitiría descentralizar el poder político Maravilloso. hacia las entidades federativas y hacia los municipios, Pablo. Oye, La ese clave tema está está en muy el bien. gobierno de coalición. Fíjate que creo que estamos viendo una dimensión que es de alto calado cuando se habla de este tema al hablar de los gobiernos de coalición, porque pareciera en la narrativa de algunos que el gobierno de coalición solamente tiene que ver con cómo lo hacemos para derrotar al que gane, ¿no? Y si ya ganó otro, entonces nos unimos ahora con los que perdieron para volver a derrotar al que ganó. Y así nos las pasamos simplemente queriendo hacerle la contra al que gobierna en turno. Y no, no, Jesús, tú nos das una dimensión distinta de un gobierno de coalición que en el gobierno federal, en los estados y municipios, permitiría pasar esto de un federalismo que solamente es nominal, de dicho, y que en realidad hemos sido siempre una república centralista, a hacerlo Uh -huh. realmente una distribución de poder, porque el poder distribuido, el poder disperso, como tú lo señalas, tiene mejores formas de control y, por supuesto, de una manera de transparencia y de rendición de cuentas en el ciudadano. Y esto es algo que puede hacer que la ciudadanía participe con mayor confianza y puede contribuir a un fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, lo que llamamos una gobernanza. La gobernanza, entonces, entendida como ese tema en donde todos somos corresponsables de cómo avanza la cosa pública y no solamente es un tema donde alguien saca una varita mágica que investido de una banda presidencial nos dice hacia dónde tenemos que ir todos y ahí vamos todos a obedecerle, pero sin posibilidad de interactuar. Una gobernanza real que cuente, que tome en cuenta a estados, a municipios, pero más importante a ciudadanos en una participación ciudadana revitalizada en un esquema democrático, en un esquema donde todos podemos, digamos, tener un asidero de la cosa pública, hacerla nuestra y consecuentemente darle otra dimensión a la política, Jesús. Es correcto, la gobernanza es también antítesis del centralismo autoritario, porque la gobernanza establece normas de comportamiento, entre otras, por ejemplo, la transparencia del funcionamiento de los integrantes de un gobierno, y además establece cómo estar permanentemente invitando a la ciudadanía para que participe en los asuntos públicos y además establece canales para la participación de la ciudadanía en los asuntos de gobierno. Esta gobernanza contradice totalmente el gobierno centralista y el gobierno omnímodo que se pretende con los autoritarios y con los dictadores. Yo creo que la gobernanza democrática es la mejor forma de sujetar un gobierno a los límites constitucionales, porque además un gobierno de coalición es la mejor manera de respetar las leyes, pero sobre todo de respetar la Constitución. Por eso yo digo que el gobierno de coalición es el que mejor se ajusta a una república democrática de equilibrio entre los poderes y de federalismo incluyente. El gobierno de coalición, al contrario, el gobierno centralista, el gobierno de un solo individuo, atenta contra la república, contra el federalismo y contra la gobernanza democrática. Fíjate que ahora que está tan en boga hablar del siglo XIX, ¿no? Al señor que está en Palacio Nacional, le encantan las remembranzas históricas, aunque creo que no las ha analizado muy bien. Y algunas de las cosas que yo observo de ese llamado siglo XIX, en las constantes pugnas entre los llamados liberales y conservadores, unos federalistas, otros centralistas, observo que uno de los argumentos que había de los gobiernos centralistas que se iban suscitando de una manera centralistas, luego venían federalistas y así se la llevaban. Y cada uno de esos procesos que decimos aquí de una manera muy rápida, pues atrás habían guerras, habían golpes de Estado, habían azonadas, en fin, sublevaciones militares, etcétera, etcétera. Una historia de mucha sangre, de muchas traiciones, de mucha inestabilidad. Pero el argumento de los que tenían, por ejemplo, la bandera del centralismo,
tenía que ver con el hecho de que un país tan grande, tan disperso, tan heterogéneo como es México, en aquel tiempo el México recientemente independiente, Mm, solamente podía gobernarse a partir de un gobierno fuerte, un gobierno, como lo decía Santana, un gobierno que en el de centralismo uno solo. lograse que una directriz pudiera darse, porque lo otro, la dispersión federalista, decían, iba a fragmentar al país, iba a Mm, generar mayor problema y consecuentemente una inestabilidad. Hoy, en las cosas completamente diferentes de nuestro México, ¿cómo el gobierno de coalición logra tener los instrumentos en términos también de gobernanza para generar estabilidad y generar, en este caso, eficacia en la acción gubernamental? Porque a veces cuando aquí leemos sobre cuando hacen en Europa la formación de gobierno, recuerdo algunos casos, por ejemplo, en Italia, a veces nos llegan noticias que dicen no se ponen de acuerdo y se disuelve el Parlamento y se tiene que volver a convocar a otras elecciones porque no hay acuerdo para formar gobierno. Y entonces a veces nos llegan noticias de inestabilidad como un elemento de los gobiernos de coalición. ¿Cómo podríamos no ir hacia esa inestabilidad que los centralistas decían en el siglo XIX y que algunos sistemas políticos parece que tienen, sistemas políticos parlamentarios tienen cuando forman gobierno en algunas experiencias también europeas? sí, ¿Cómo exorcizamos a ese fantasma? mira, por ejemplo, ahora el PAN, el PRI, el PRD, firmamos un compromiso para hacer una alianza electoral, pero no quedara solo en la alianza electoral, sino que esa alianza electoral se tradujera en un gobierno de coalición. Una primera condición para la estabilidad, que no pongamos en el programa del gobierno de coalición elementos archiideológicos que nos separan en lugar de unirnos, sino que pongamos temas que son los principalmente coincidentes y que al mismo tiempo son los que la gente necesita. Voy a poner un ejemplo. ¿Priorizamos el tema del agua o priorizamos el tema de la despenalización del aborto? A mí me parece que es importante el tema de que las mujeres no sean encarceladas porque por alguna circunstancia Claro. abortaron, pero ese tema no lo pongamos en el programa del gobierno de coalición porque en lugar de unirnos nos va a separar. Pero tú crees que no debemos de poner el tema de resolver el problema hídrico, el Sí, gran problema claro que ya hídrico estamos que es de cerca de la hora cero. supervivencia del país. Debemos de poner el tema de cómo combatir la inseguridad y de cómo combatir la violencia. Debemos poner el tema de combate a la pobreza, eficaz el combate a la pobreza, el tema del crecimiento de la economía, el tema del empleo, el tema de la preservación del medio ambiente. Es decir, hay temas que son fundamentales, que de ellos depende el desarrollo del país y que de ellos depende el bienestar mayor para la población. Ahora, las diferencias, ¿qué hacemos? Bueno, pues el PAN está en su derecho de proponer que se modifique alguna ley y nosotros también estaremos en nuestro derecho, aunque seamos parte de la coalición, de proponer otra modificación a otra ley, pero eso no rompe la coalición de gobierno. En segundo lugar, sí hay que poner en el convenio de coalición por qué se disuelve eventualmente un gobierno de coalición, para que nadie cometa errores de hacer propuestas que pueden llevar al rompimiento de la coalición. Pongo un ejemplo. Yo no pondría en el caso del gobierno de coalición ningún cambio a la constitución que no fuera consenso de los tres partidos. Claro. Porque si no es consenso de los tres partidos, entonces va a pasar otra vez de hacer parches y parches a la Constitución, pero que se rompa la coalición de manera inmediata. Yo pondría que los ministros deben de ser ratificados por el Congreso y ser penados Mm. si mienten o si incumplen con sus deberes y con sus obligaciones. Y haríamos una evaluación constante y permanente in situ
de las obras y de los hechos que está llevando a cabo el gobierno. Creo que eso le daría estabilidad a un gobierno de coalición como el que estamos planteando, Pablo. Pero además, qué importante pensar en la madurez política, que implique que pongamos por delante lo importante, que pongamos por delante lo que nos une y lo que la gente quiere que ocurra, y no las cosas que nos dividan. Mira, Jesús, para encontrar qué nos divide, podemos tener una lista mucho más amplia de las cosas que nos Sí. puedan unir. Tú le puedes ir a las Chivas y yo le puedo ir a los Pumas. Bueno, espero que no le vayas a las Chivas. Ah, ya verá. Ya empezamos con algo que nos divida, ¿verdad? ¿A quién le No, vas, no, Jesús? no. ¿Eh? No, al Necaxa, al Al Necaxa. Necaxa, bueno, tú le vas al Necaxa, yo le voy a los Pumas. Ya encontramos un punto que nos divide. Y otras cosas, vamos a ver la lista larguísima. Pero lo cierto es que hoy tenemos que entender que la democracia, tan importante es lo que nos divide como lo que nos divide. Esto es, tan importantes son los consensos como los disensos. De tal manera que logramos trabajar en las cosas que nos unen y logramos poner, como tú lo dices, las cosas que a lo mejor no hay tanta coincidencia como en un segundo plano y así podemos lograr que se avance. Porque si las diferencias ideológicas que son válidas van a generar que nos veamos como enemigos irreconciliables, ¿cómo vamos a pensar en nuestro común denominador, que es México, para trabajar juntos en objetivos comunes? Por eso creo que esto de poder superar de una forma muy importante nuestras posibles diferencias en cualquier tema, sin duda alguna nos habla de una democracia mucho más madura, más ciudadana y también, por supuesto, más incluyente, plural, abierta, tolerante, ¿no, Jesús? Sí, y hay que aplicar aquella fórmula de que hay que unirnos, pero hay que hacerlo en el reconocimiento de nuestras diferencias, la unidad en la pluralidad. Uh -huh. México, a final de cuentas, es un país plural, diverso en muchísimos sentidos. Esta intentona del obradorato, de el pensamiento único y la idea de que quien no esté conmigo entonces es traidor a la patria, nada tiene que ver con esta diversidad y esta pluralidad cultural, étnica, religiosa, política, que es la riqueza principal del país. Claro. Entonces, necesitamos hacer un gobierno que reconozca esa pluralidad y esa diversidad sobre la base de poner en el programa de gobierno lo que más necesita el país y lo que nos unifica, en lugar de que hagamos un gobierno para resolver el problema de los partidos, de los políticos, en lugar de ver cómo resolvemos el problema de la gente. Claro, entonces los gobiernos de coalición, de acuerdo con lo que nos vas platicando, Jesús, son un antídoto ante el pensamiento único, ante el pensamiento totalitario, ante la forma de creer que solamente hay una verdad que se impone a los demás y que ninguna verdad en contrario es válida. Y consecuentemente, pensar en un país de blanco y negro, de contra, digamos, de estos contrastes que sin duda alguna nos dividen. Esto algunos pensadores le han llamado pensamiento maniqueísta, o sea, Sí, pensar que solamente podemos encontrar de dos sopas, ¿no? Y no ver que hay claroscuros en el camino que también nos pueden unir. Mira, aquí en este sí, programa, ya sabes, cuando estamos aquí al aire, en vivo, en cadena política, a través de cadena radio, el tiempo se nos empieza a limitar un poquito, pero yo no quiero que nos dejes de comentar algo que yo he traído ahí como una inquietud que tiene que ver con cómo estos gobiernos de coalición también podrían ser una manera de poder procesar con esta metodología de generar acuerdos, de lograr consensos que implican los gobiernos de coalición, generar un análisis de lo que hoy está proponiéndose en el país, que son una serie de iniciativas en materia de reforma constitucional y que son muy amplias, las podríamos llevar en todo un programa o en varios programas, pero de todas estas iniciativas, por ejemplo, me llama la atención algo que va en contra de la línea de flotación de un federalismo real, que es el hecho de darle a las entidades y a los municipios la posibilidad de dotar de su propio régimen interno, que la Constitución le permita a las entidades federativas. Por ejemplo, en la materia de la representación proporcional. La iniciativa de reforma constitucional dice, en un verdad de perogrullo, o sea, de una verdad que me parece más bien pretexto, que como son muy caros los diputados de representación proporcional, hay que quitarlos en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero también en las cámaras locales,
y también en los ayuntamientos. ¿Por qué crees tú que se propone algo así? Evidentemente, la reunión profesional tiene un sentido y ha sido importante para la pluralidad política en México, pero ¿por qué ahora venir con este tema que pareciera un absurdo constitucional, el plantear la eliminación de esta figura de acceso a la representación pública? Porque es una intención perversa, malévola del actual presidente, porque hoy no tiene mayoría el presidente para reformar la Constitución porque existen los diputados plurinominales. Si no existieran los diputados plurinominales, no solamente tendría mayoría simple, sino tendría mayoría calificada para modificar la Constitución. Y mira que lo que pretende modificar la Constitución es para crear un Estado totalitario, quiere desaparecer al Poder Judicial, quiere tener sometido plenamente Sí. al Congreso de la Unión, quiere tener a su servicio a los gobernadores y a los alcaldes. El totalitarismo a partir de hacer una modificación a la Constitución, pero para lograr la modificación a la Constitución tiene que desaparecer la representación proporcional, es decir, los diputados llamados plurinominales. Voy a poner estos dos hechos históricos. La primera ocasión en la historia de México en que el Congreso de la Unión y particularmente la Cámara de Diputados tuvo una mayoría de oposición fue en 1996 y eso fue gracias a la existencia de los diputados de la representación proporcional. La primera vez que el Congreso fue poder de equilibrio del presidente de la República, a partir de una reforma de 1994. Pero un elemento también de carácter histórico muy importante. La oposición en México entró al Congreso de la Unión con capacidad de influir cuando se crearon los diputados de representación proporcional en 1979. Yo fui uno de esos Mira, diputados. qué interesante. En 1979 fui diputado de representación proporcional. Éramos 10 diputados del Partido Socialista de los Trabajadores y yo era uno de ellos. Y ¿Y ya cumplías el, ya cumplías la edad constitucional para ser ya, diputado? ya, 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 ya tenía, era uno de los diputados más jóvenes, pero ya cumplía con la edad constitucional. Y, 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 y te imaginas que frente a la gran mayoría de diputados del régimen hegemónico, del régimen de partido único, éramos 25 o 30 de la oposición, que empezamos a avanzar, 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 hasta que logramos mayoría en 1996. Hoy, desaparecer a la representación proporcional le daría camino a López Obrador para instalar una mayoría que le permitiera modificar la Constitución y entonces instalar un régimen totalitario. Sí, Jesús, fíjate que dicen en el dicho, lo que parece es. Y aquí nos encontramos con cada vez más evidencias en iniciativas formalmente entregadas al Congreso de la Unión y en los dichos de uno y otro día que nos apuntan y nos prenden la alarma de que el proyecto real del régimen del presidente López Obrador es la regresión autoritaria, es la centralización del poder en detrimento del federalismo y leas en ello en detrimento de los estados y de los municipios. Es la posibilidad de acaparar las decisiones para que este sea el país de un solo hombre y consecuentemente tengamos un México en donde solamente una voz se escuche. El riesgo es alto para México y yo creo que tenemos que pues, seguir alertando a la ciudadanía de que vote en su momento por lo que le convenga a México y que haga una reflexión muy seria. Aquí, desde este medio de comunicación, pues nosotros estaremos diciéndole al ciudadano, entérate, infórmate,
ten los elementos para que tomes la mejor decisión, pero las señales están a la vista de que hay una intentona clara de acabar con los contrapesos, de acabar con los equilibrios, de acabar con este esquema de un federalismo y de un republicanismo que en la división de poderes encuentre la manera correcta de gobernar conforme a la ley y, por supuesto, empujando esto que es el Estado de Derecho. Pero bueno, hay muchos temas que necesitamos seguir platicando. Yo quisiera, Jesús Ortega, nos permitas volver a ser nuestro invitado en Diálogos Metropolitanos, aquí en Cadena Radio, porque lo que estamos hablando sin duda le da a nuestra audiencia muchos elementos para ser ciudadanos informados como parte de nuestras metrópolis, como parte de un ejercicio de ciudadanía que sin duda alguna tiene que ver con no solamente estar informados, sino todos los días estar al tanto de la agenda pública y estar incidiendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales en este tema. Por eso, Jesús, te quiero agradecer muchísimo que hoy nos hayas dispuesto, hoy en este día martes, tu tiempo para platicar aquí en Diálogos Metropolitanos de estos temas. Y no quisiera que nos despidamos de ti sin que nos hagas algún comentario final tal vez y con él también nos compartas tus redes sociales, porque seguramente estos temas que amablemente nos compartes hoy también los pones en las redes sociales y yo quisiera que la audiencia de Cadena Política te pueda seguir. Sí, cómo no. Eh, pues les reitero que es muy importante la participación de la ciudadanía en las próximas elecciones. No se abstengan, vayan a las urnas, dense tiempo para que ejerzan su deber con el país y su obligación con su familia. Vayan a votar y vayan a votar por quien consideren que debe de gobernar nuestro país, pero tomen en cuenta que este país necesita pasar a un régimen ya democrático y no a un gobierno de un solo hombre. Mi cuenta de Twitter es Jesús Ortega M, todo pegado, X, antes Twitter, Facebook es Jesús-Ortega-Martínez y bueno, estas son las dos cuentas que utilizo con mayor frecuencia. Pues para que la audiencia de Cadena Política, nuestros amigos, te puedan seguir, así como también nosotros lo hacemos. Y yo quiero valorar mucho este intercambio de ideas que hemos tenido, porque sin duda nos das mucha luz de la importancia que tienen los gobiernos de coalición para un régimen democrático, plural, abierto, tolerante, y que quitemos estas ideas de que solamente es unirnos porque estamos en oposición o porque somos minorías. No, unirnos en el bien del país es, me parece, un imperativo que tenemos que nos da luz, nos da también rumbo. Muchas gracias, Jesús Ortega, y no quiero dejar de agradecer a quienes todos los martes a la 1 se conectan con nosotros en Cadena Política a través de Cadena Radio y que nos permiten que este sea un programa de ustedes, un programa de las ciudades, de los municipios, pero ante todo de los ciudadanos que hacemos día a día. Caminando las ciudades, hacemos la ciudad y la hacemos a nuestro modo. Muchas gracias, estimado Jesús Ortega, por tu tiempo. Gracias a todos ustedes. Se despide su amigo Pablo Bazáñez. Muchas gracias. Gracias, Pablo.